Padre Santo, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias por tu favor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor. Esta mañana oramos por los diezmos, por las ofrendas, Señor, por bendición sobre todos aquellos, Señor Santo, que están para tu obra y que estas finanzas, Señor, siempre sean usados para agradecer tu reino, Padre. Te pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Voy a leer el Salmo 1. Dice en el nombre del Señor. Y estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, ayúdanos a entrar en tu palabra ahora esta mañana. Úsame, Señor, ayúdame a poder, Señor, a poder hablar, a poner en palabras lo que tú me has dicho, Señor Santo, lo que me has enseñado, para que tu pueblo sea edificado en tu palabra santa. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Señor y vamos a continuar con nuestro estudio en el libro, en la epístola, en la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto, o primera a los Corintios. Vamos ahora a ver el capítulo 8, y solamente para dar un corto resumen, hemos estado estudiando esta epístola, esta carta que Pablo le mandó a la iglesia en Corinto. Y como habíamos dicho ya previamente, rápidamente solamente voy a decir que es una carta de corrección. Estaban pasando muchas cosas equivocadas, había mucho desorden en la iglesia en Corinto, y Pablo escribió esta carta para establecer orden, para tratar con unos asuntos de pecado, asuntos de división, contiendas, faccionalismo que existía. Inclusivamente en los últimos 2 sábados habíamos visto cómo Pablo les hizo una contestación sobre el matrimonio, ¿verdad? Habló de las viudas, habló del matrimonio, habló de que los judíos no tenían que dejar de ser judíos para servir al Señor, ni los gentiles tenían que hacerse judíos para servir al Señor. Y se dijo en la estación que Dios los encontró, ahí sirven al Señor. A los esclavos les escribió: si son esclavos en Cristo, en Jesús, son libres, pero si se pueden quitar las cadenas de la esclavitud, pues háganlo. Si pueden ser libres, háganlo, pero si no, entonces en el Señor son libres. Entonces ahora vamos a ver otro asunto del cual Pablo les escribió, y se trataba de las viandas o la carne que era ofrecida a los ídolos. Vamos a ver esto porque tiene una aplicación muy práctica para nuestras vidas en estos días. Y eso, como les había dicho de antemano, que el reto del predicador es tomar el contexto histórico, el trasfondo, la locación, la historia de donde fueron escritos estas escrituras, que son muy antiguas, tienen más de 2000 años, y cómo tomar los principios eternos de esos pasajes, ya sea de narrativas o de las epístolas,
o de los documentos históricos y sacar los principios eternos y cómo aplicarlos a nuestra vida moderna, a nuestra vida cotidiana. Eso es el reto de cada predicador, de hacer que las escrituras sean prácticas para los creyentes, para poder aplicarlas a nuestras vidas. Eso es el reto y no es nada fácil, pero con la ayuda del Señor sí se puede hacer. Ok, vamos a ver que entonces vamos a ver 1 Corintios 8 y he intitulado este mensaje este día, el amor que edifica. El amor que edifica. Edificar quiere decir construir, levantar. Lo opuesto quiere decir destruir, ¿verdad? Maldecir. Entonces, voy a hablar un poco sobre el contexto donde fue escrito esto. Entonces, los romanos y griegos eran politeístas y polidemonistas. ¿Qué quiere decir esto? Creían en muchos dioses y creían en muchos demonios. Poli quiere decir mucho. Y creían que los malos espíritus se pegaban a la comida y por medio de eso podían invadir los cuerpos humanos al ingerir los alimentos. Entonces tenían mucho miedo, tenían miedo que se prendían en la fruta, se prendían en la carne, se prendían en cualquier alimento, y cuando los ingerían se les metían los demonios. Creían que la comida, por lo tanto, tenía que ser sacrificada a dioses para quitarle los demonios. Y también creían que al sacrificar la comida a los dioses, se ganaban el favor de los dioses, ¿verdad? Y eso no nomás era en Roma y Grecia. Se pueden estudiar ustedes las culturas en las islas hawaianas, en África, en Asia. Se dan cuenta que muchos, aún en estos días, les ofrecen comida a sus dioses. Y con eso, número uno, dicen, echamos fuera a los demonios, pero también nos ganamos el favor de los dioses que servimos. Entonces lo que pasaba era que la carne que no se consumía en el altar, porque hacían cuando hacían sacrificios hacían miles y miles de animales, esta carne entonces era ofrecida en fiestas paganas muy malvadas. Y la razón que digo malvadas es porque cuando tenían estas fiestas había todo tipo de inmoralidad y perversidad que se practicaba. Era algo realmente muy malvado, muy demoníaco. Y después de esto, lo que sobraba de estas fiestas, entonces esa carne se vendía en el mercado. Y entonces lo que pasaba es que después de convertidos, muchos nuevos creyentes se molestaban en comer carne ofrecida a los demonios o a los dioses falsos, porque les recordaba su vida pasada. ¿Ves? Entonces Pablo les estaba escribiendo a los que eran un poco más maduros en la fe, cómo tratar con este asunto, porque realmente se puede volver en un asunto muy serio cuando hacemos algo que puede causar que algún creyente inmaduro nuevo se aparte del Señor. Ahorita vamos a ver ese principio. Por eso intitulé este mensaje, el amor que edifica. Vamos a empezar en nombre del Señor. Pues vamos a ver los primeros 3 versículos, la primera carta, el capítulo 8, en la primera carta de los Corintios. Dice: en cuanto al sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces, el conocimiento bíblico estamos hablando, ¿verdad? Sin el amor de Dios, envanece a la persona. Escriban sus papeles. Es necesario combinar nuestro conocimiento con el amor de Dios para edificar a otros. Es necesario combinar nuestro conocimiento con el amor de Dios para edificar a otros. ¿Verdad? Yo he conocido a personas
que se sabe en la Biblia desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, pero no tienen amor. Entonces, ¿qué pasa cuando no mezclamos o combinamos el amor con el conocimiento? La gente se envanece, se vuelven orgullosos, se vuelven malos, ¿verdad? No tienen paciencia para corregir, no tienen el amor de Dios para edificar a otros, sino que a veces hasta lanzan ataques o usan su conocimiento para atacar a otros, ¿verdad? Pero su motivación nunca es edificar a otros, porque aunque tienen el conocimiento, carecen del amor para predicar la palabra con amor, ¿verdad? La Escritura nos enseña que nosotros debemos de corregir, pero con amor, ¿verdad? La intención es de corregir, pero para que la persona se edifique, para que la persona crezca. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo dice, ¿sabes qué? El conocimiento sin el amor te va a enorgullecer, te va a envanecer, y eso no es bueno. Y ahorita vamos a ver por qué no es bueno, porque empezó Pablo con esto porque se estaba dirigiendo hacia las personas que eran un poco más maduras, tomando en cuenta que era el tema de las carnes que eran ofrecidas a los ídolos. Entonces, la persona que cree que sabe algo, pero no tiene el amor de Dios, entonces no sabe cómo debe de saber, ¿verdad? No entiende que el punto es de que tenemos que ayudar a que las personas crezcan, ayudarlas a que se hagan más como Cristo, pero no para tumbarlas, no para querernos más que otra persona, no para obtener un puesto superior a otros, sino para que esas personas crezcan en el amor y el conocimiento de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Sabes qué? Si no tienes amor, entonces realmente es en vano lo que sabes. Pueden leer precisamente el capítulo 13 de esta carta, de esta epístola, que con la ayuda de Dios en algunos sábados más vamos a estudiar. Pero dice, ¿sabes qué? Tienes que tener amor. Y ahorita te voy a explicar por qué. Les estaba escribiendo por qué estoy diciendo eso. Entonces, la persona que ama a Dios aplica su conocimiento para beneficio de otros. Y yo he conocido gente, ¿verdad? Son gente que están llenos del amor de Dios, pero sabes que se comportan como si no saben nada. Eso es interesante. He conocido personas, he escuchado personas eminentes, son estudiosos y saben de los idiomas antiguos, el griego, el hebreo, saben arameo, saben los idiomas semíticos, son unas eminencias. Pero cuando tú hablas con ellos, se comportan como si no saben nada. ¿Sabes por qué? Porque tienen el amor de Dios. Y su conocimiento, cuando lo usan, es por amor y para edificación de los creyentes. Ese es el punto que Dios quiere que todos lleguemos, ¿verdad? Que si adquiramos conocimiento, tenemos que, porque mira, puede ser una persona con mucho amor, pero nada de conocimiento, eso no va a ayudar a nada. A lo mejor pues les vas a caer bien, a lo mejor vas a hacer cosas por ellos, pero no les vas a poder enseñar nada. Puede ser una persona que tiene mucho conocimiento, pero no tiene amor, y ese conocimiento, si no tienes cuidado, puedes destruir a otros, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es llenarnos de los dos, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios, pero el amor, también llenarnos del amor de Dios, para que podamos aplicar ese conocimiento para que otros crezcan, maduren, sean edificados, ¿verdad? Para llegar a ser más como Jesús. Ese es el punto. Todos estamos caminando con lo que se llama el proceso de la santificación, que Dios está trabajando con nosotros diariamente para llegar a ser más y más como Jesús. Nunca vamos a llegar a la perfección en esta vida, pero sí podemos llegar a cierta madurez. Y la madurez que el Señor espera de todos nosotros, todos nosotros, es que lleguemos al punto de que nuestro conocimiento y el amor edifiquen a otros, ¿verdad? Cuiden de otros.
tengamos pendiente de otros, ayudemos a otros a crecer en el conocimiento del Señor. ¿Ok? Esto es muy hermoso, esto es muy bonito, lo que dice Pablo. Fíjense lo que dice Primera de Juan 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya escribía el apóstol del amor, a Juan el teólogo. Ok, vamos a seguir. Dice versos 4 y 5: acerca pues de las viandas es carne, que se sacrifican a los ídolos. Acuérdense, Pablo estableció esta base primero, y ya entró en el tema. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, nuestro enemigo contra el cual luchamos le gusta tomar títulos de dioses y diosas. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, escriban sus papeles. Las entidades detrás de los ídolos son dioses falsos. Las entidades detrás de los ídolos son dioses falsos. Entonces, ¿cómo puedes ver eso? Los ídolos en sí, dice Pablo, mira que ve. Dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Entonces, Pablo está hablando de las figuras que hacían. A veces hacían ídolos chiquitos, figuras muy chiquitas, a veces muy grandes. Dicen, no son nada. ¿Por qué? O eran pedazos de palo, o de mármol, o de cualquier material que los hacían. No son nada. ¿Verdad? Las personas que están esclavizadas y que adoran a ídolos, estatuas, el diablo los ha cegado. Es como si yo tomo algo, le doy forma y digo: mira, aquí está tu Dios. No hay diferencia. No, pero que el otro tiene la forma de que eso el otro. ¿Qué tiene? Lo hizo un hombre, lo hizo una mujer, que va a perecer igual que tú y yo. Entonces, ¿quién le dio poder a ese objeto para hacerse un Dios? Entonces, lo que está diciendo Pablo es que esos ídolos, esas formas, no son nada. Es lo que estaba diciendo. Y estaba hablando a los maduros. Dice: ya sabemos. Dice: no son nada, son simplemente figuras, son formas que les dieron los hombres y que ahora la gente está adorando. Entonces, las huestes del mal no son nada y no tienen poder sobre nosotros, sobre los creyentes. Solamente hay un solo Dios en el universo, ¿verdad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Acuérdense, Dios así se identificaba. Dice: diles que yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es muy importante, porque en estos días te salen con un montón de cosas de que hay muchos dioses y que los dioses son iguales y que todos los caminos dirigen a Dios y tantas mentiras. Dijo Dios: no, dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Un solo camino. Entonces Pablo dijo: miren, sabemos que solamente hay un solo Dios y que los ídolos no son nada. Pero voy a hablar un poco más de esto. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Okay, ¿cuál es el punto de Pablo aquí? Dice: solamente hay un solo Dios, y está diciendo cuál es el Dios verdadero, ¿verdad? El Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías y Jesús. Y
Acuérdense de esto, que Jesús es Dios. Hay muchas cultas, muchas religiones falsas. Entre ellos están los testigos de Jehová y los mormones, que niegan de que Jesús es Dios. Dicen que es un Dios, pero no dicen que Él es Dios. Y estoy aquí para decirles que Jesús es Dios. Entonces Pablo estaba estableciendo en los Corintios, miren, los ídolos son nada. Sabemos que solamente hay un Dios al cual nosotros adoramos, ¿verdad? Bueno, estaba estableciendo eso. Es muy importante establecer fundamentos. Dice, ningún otro fundamento debe de haber, sino solamente en Cristo Jesús. Y es donde tiene que empezar todo, poner ese fundamento. Y Pablo puso el fundamento primero del amor, el conocimiento, y ahora está diciendo solamente hay un solo Dios, pero se estaba allegando a algo. Ok, entonces, ¿dónde no sé? Ok, en el 6. Ok, sí, escriban sus papeles. Pablo afirmó que todas las cosas, incluyendo las carnes, fueron creadas y proceden del único y verdadero Dios. Dijo, ok, miren, adoramos un solo Dios y de Él, de nuestro Dios, provienen todas las cosas, incluyendo las carnes que se ofrecen. Pablo afirmó que todas las cosas, incluyendo las carnes, fueron creadas y proceden del único y verdadero Dios. O sea, todo es de Dios. Dios lo creó todo. El diablo se adueñó de todo y piensa que todo es de Él. Pero no todo es de Él. El diablo tiene que pedir permiso a Dios para hacer las cosas. Si no, lean el libro de Job y se van a dar cuenta que tiene que ir y antes de que haga algo, tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Ya? Entonces Pablo está diciendo, miren, sabemos que hay un solo Dios y que todas las cosas vienen de Él. Él nos crea a todos, incluyendo a los animales, incluyendo a las vacas de donde provenían las viandas o las carnes. Entonces, el creyente maduro sabe que los alimentos son neutros, ¿verdad? Se pueden usar para bien o se puede usar para mal. Y es lo mismo con muchas cosas, ¿verdad? El alimento en sí no es nada. Lo que estaba pasando es que estaban ofreciendo estos alimentos a dioses falsos y a demonios. Y Pablo decía, no son nada. Es como, ¿cómo se dice? Como cuando vamos a comer a restaurantes asiáticos. Ahí es donde se miran más. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero si no se han dado cuenta, les voy a decir. Si ustedes entran en un restaurante asiático, en muchos de ellos se van a dar cuenta que tienen ahí un Buda o algo, ¿verdad? Y no se han fijado que tienen un plato de comida. ¿Sí se han fijado? ¿Qué creen que hacen? Le ofrecen y dedican la comida a ese Dios, ¿verdad? Para que les traiga beneficio. Entonces yo he entrado, he visto eso, y ¿saben qué hago? ¿Creen que me entro en pánico y digo, no, ya nunca voy a comer? No. Entro muy a gusto, me siento, ordeno mi pad thai, ordeno mi chow mein, mi pollo en, ¿cómo se dice? Naranja, lo que sea, lo que me guste. Los bendigo, oro por ellos. Listo. ¿Verdad? No tienen poder sobre nosotros los dioses. ¿Verdad? Los alimentos fueron creados por Dios y fueron creados por nosotros. Entonces, eso es una actitud de un creyente maduro. ¿Verdad? Que sabe que eso no tiene nada que ver. Jesús dijo, no lo que entra en el hombre contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo contamina, ¿verdad? Porque del corazón salen malos pensamientos, salen adulterios, salen homicidios. Eso es lo que contamina al hombre, ¿verdad? Sabemos. Entonces tengan paciencia conmigo, vamos hacia un lado. Pero ahora debo decir esto. Miren, aunque los demonios, los dioses, no tienen poder contra nosotros, no es automático. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que nosotros tenemos que llevar a cabo la batalla, la lucha.
En otras palabras, miren, Jesús nos dijo, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y lo ya describió contra lo que sí luchamos. Entonces, tenemos que nosotros tomar autoridad sobre el enemigo para defendernos y también tomar la iniciativa, la ofensiva en contra del enemigo. ¿Cómo hacemos esto en relación a los alimentos? Pues nosotros los hermanos creyentes tenemos siempre que orar por los alimentos, ¿verdad? Porque sí existe, créanlo o no, existen personas que practican brujería, que practican hechicería, que cuando saben que somos hermanos nos quieren hacer daño y ponen cosas en los alimentos, pero cuando nos sentamos y oramos por los alimentos, neutralizamos cualquier fuerza de maldad que pueda haber en los alimentos. Yo estoy seguro que cuando Pablo iba a la tienda y decía, esta carne la ofrecieron en las fiestas paganas, Pablo decía, tráigame para acá. Las cortaba, se iba al asador, hacía carne asada, con cebolla, se sentaba, bendecía los alimentos y listo, ¿verdad? Pero ese es el punto. Tenemos que orar, tenemos que bendecir los alimentos. Nunca vayamos a ningún lugar de nuestra propia casa y nunca no oremos por los alimentos. Tenemos que orar por los alimentos, donde quiera que estemos, ¿verdad? Porque aunque el enemigo no tiene poder contra nosotros, no es automático. Tenemos que llevar la batalla. Dice, orando en todo tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Orad sin cesar. Tenemos que orar siempre, y especialmente cuando vamos a comer los alimentos. Fíjense lo que dice Timoteo. Vamos a ir en 1 Timoteo 4:5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, incluyendo las carnes que ofrecían en las fiestas paganas. Si se toma con acción de gracias, debemos de dar gracias, Señor, gracias por estos alimentos, ¿verdad? Cuando oramos. Nuestros hijos desde que estaban chicos los enseñamos a orar, Señor, gracias por esos alimentos. Porque por la palabra de Dios y por la oración es que santificado, ¿verdad? Ahí está. Entonces es lo que decía Pablo, decía, no me recuerdo qué porción de la Biblia dice que cuando vas a un lado y te ofrecen algo, cómetelo, no rechaces, pero te aseguro que antes de comer, Pablo, Señor, gracias, santifica estos alimentos de acuerdo a tu palabra, listo, vámonos, ¿verdad? Hemos oído testimonios de brujos y brujas que se han convertido a Dios porque han querido envenenar a creyentes. Pero estos creyentes oraban por los alimentos y no les pasaba nada. Y después les decían, hey, no entiendo por qué estás vivo. Pues porque los alimentos son santificados, ¿verdad? Son bendecidos cuando oramos sobre ellos. Ok, esto es para el cristiano maduro. Pablo se estaba dirigiendo hacia los que tenían conocimiento, pero digo, ese conocimiento ahora vamos a tener que aplicarle el amor, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver por qué. Ok, vamos a seguir. Dice el verso 7, dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Ok? Yo, como les digo, yo voy muy a gusto a cualquier restaurante, pido lo que me gusta, oro, los bendigo, los santifico y me voy muy a gusto, ¿verdad? No me pongo a preguntar si lo ofrecieron a Judas, si lo ofrecieron a Mohamed, si se lo ofrecieron a esta, no me interesa, no importa. Lo que me importa es que es algo que fue creado por el Señor, no es desecharse, lo santifico, lo bendigo por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo único que me interesa. Pero, dijo Pablo, que entendemos eso, ¿verdad? Pero dice, no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esto es muy importante que entendamos esto. Escriban sus papeles. Nunca debemos violar nuestra conciencia
o causar que otros violen la de ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Go back in. Que los nuevos creyentes en ese tiempo, los inmaduros, cuando comían esa carne, se acordaban de lo que hacían en las fiestas paganas. Acuérdense, en esas fiestas paganas de los griegos romanos había todo tipo de inmundicia, todo tipo de depravación que se imaginen. Entonces, cuando ellos se sentaban a comer eso que ofrecían a los ídolos, empezaban a recordarse lo que hacían. ¿Y qué pasaba? Violaba su conciencia. Y decía, pero ¿cómo voy a estar comiendo eso si yo me acuerdo lo que hacíamos cuando comíamos estas viandas, ¿verdad? Entonces los nuevos conversos podrían ser grandemente afectados por comer carnes ofrecidas a los ídolos. ¿Y cuál es el problema aquí? A lo mejor uno dice, no tiene nada que ver, hombre, que estás ahí exagerando, estás exagerando. No, fíjense lo que pasa. El violar nuestra conciencia trae culpabilidad, pena y condenación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí es donde se pone a trabajar el diablo, ¿verdad? Empieza a aprovecharse, empieza a decir, oh, mira, no que eres tan cristiano, mira lo que andas haciendo, ¿verdad? Empieza a condenarlos más, empieza a oprimirlos más, empieza a causar que esa culpabilidad crezca. Y después, ¿qué pasa? Se le abre la puerta. Y no te acuerdas cuánto placer había allí. No te acuerdas cómo te deleitabas en emborracharte. No te acuerdas cómo te deleitabas en la depravación que hacías. Y el diablo empieza a trabajar, ¿verdad? Cuando violamos nuestra conciencia, le empezamos a abrir la puerta al diablo, sea pecado o no sea pecado, sea percibido o no sea percibido. Es el punto aquí que Pablo está diciendo, miren, para los maduros sabemos que no es nada, pero para los inmaduros, los nuevos, sí lo ves. Y ahorita vamos a ver últimamente cuál es el peligro de todo eso. Entonces, el diablo empieza a trabajar en las mentes débiles. Los empieza a condenar, no que te convertiste, porque todavía andas comiendo carne que es ofrecida a los ídolos. Y luego empieza, acuérdate el gran placer que tomabas cuando andabas en esas cosas. Empieza a aprovecharse el enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que causa que nuestro corazón se ensucie y que no esté limpio delante de Dios. Empezamos a caminar con culpabilidad. Y la culpabilidad es una de las armas que el diablo más eficaces que él usa para causar que los creyentes se regresen al mundo, ¿verdad? No eres digno. ¿Qué te crees? ¿Qué andas haciendo aquí tú? Acuérdate lo que hacías, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, miren, estableció conocimiento con amor. Sabemos que esto es nada, se bendicen los alimentos, listo, pero hay que tener cuidado de los bebés. Hay que tener cuidado de los inmaduros. Hay que tener cuidado de los nuevos creyentes. Dice, mucho ojo. Ese es el principio. Ok, vamos a seguir. Y luego dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí hay un principio muy importante. Entonces, escriban sus papeles. La clase de alimentos que comamos no nos hacen ni más santos ni menos. ¿Verdad? ¿Saben ustedes que hasta el mundo se vuelven legalistas? Hay personas que no comen carne. O en ese tiempo está la cosa de veganos, ¿cómo se llama? Que comen solamente, que es eso, puro vegetal o fruta, o lo que sea. Y lo que pasa es que se vuelven tan legalistas que empiezan a ver por debajo a los demás. No, sabes que tú eres un ignorante que comes carne, asesinas animales, pero yo soy un vegano. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si comes carne o no comes carne,
si comes vegetales o no comes vegetales, ni te va a hacer ni más santo ni menos santo. Porque dice la palabra de Dios que todo fue creado por Dios y nada debe desecharse, ¿verdad? Entonces, lo que comamos o no comamos, escriban sus papeles, la clase de alimento que comamos no nos hace ni más santos ni menos, ¿verdad? No tiene que ver nada. Entonces, vegetariano, no te creas más que el que coma carne. El que come carne, no te creas más que el vegetariano, no. Dios no te va a decir cuando llegues al cielo, a ver, ¿cuántos alimentos comiste, siervo mío? ¿Qué tipo de carne comiste? ¿Comías tocino en el desayuno? ¿Verdad? ¿Hacías choripanes? No, está diciendo la palabra de Dios, eso no tiene nada que ver con nada, no. Si te estás enfocando en eso, estás perdiendo el punto. Entonces, aquí entra en acción el principio del conocimiento mezclado con el amor de Dios. Aquí entra en acción el principio del conocimiento mezclado con el amor de Dios. El creyente que no le interesa cómo sus acciones pueden afectar a otros, no camina en amor. El creyente que no le interesa cómo sus acciones pueden afectar a otros, no camina en amor, no está caminando en amor, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado cómo procedemos en la vida, teniendo en mente a los creyentes nuevos. Debemos tener cuidado cómo procedemos en la vida, teniendo en mente a los creyentes nuevos. Y la regrésate. Dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los demás. Entonces, hay cosas que practicamos que sabemos, no hay problema. Pero para los clientes nuevos podemos estar diciendo, hey, ¿por qué está haciendo eso? Yo hacía eso cuando estaba en el mundo y ¿por qué lo está haciendo? Entonces lo que pasa es que si no tenemos cuidado y no nos da, entonces la persona empieza a hacerlo, pero para ellos todavía en su mente es pecado, están violando su conciencia. Ahí es donde entra el diablo, ¿verdad? Ahí es donde empieza a trabajar. Por eso debemos de nosotros caminar como creyentes, caminar con cuidado, guardar nuestro testimonio, cuidar, es más, nuestras actitudes, ¿verdad? A veces tenemos actitudes y decimos, pues sí, bien, no, pues no me afecta, pero otro dice, hey, ¿sabes que yo así me comportaba cuando estaba en el mundo? Y una cosa dirige hacia otra y cuando menos piensas se violan su conciencia y el diablo comienza a trabajar ahí. Por eso tenemos que caminar nosotros con mucha cautela los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo hablamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tomamos? Dice la palabra de Dios que debemos de evitar aún la apariencia del mal. A lo mejor no es malo, a lo mejor no, pero si da la apariencia de mal, pues evitarlo. ¿Por qué? Por testimonio, pero también por amor a los creyentes inmaduros. Esa es la regla. Esa es la regla, es el amor, ¿verdad? Una vez más vamos a ver ese capítulo 13, donde escribió Pablo, dice, puedes ser la persona más maravillosa del mundo. Puedes hacer todos los milagros del mundo, puedes hablar en lenguas angelicales, ¿verdad? Puedes construir miles de orfanatorios, puedes ayudar a millones de viudas. Dice, pero si no tienes amor, no vale nada. Entonces, esa es la regla, es lo que Pablo estaba tratando de llegar a los corintios. Decía, hermanos, adquieran conocimiento, pero caminan en amor, ¿verdad? Y esta es una de las maneras que van a aplicar el conocimiento mezclado con el amor. Una vez más digo, debemos tener cuidado cómo procedemos en la vida, teniendo en mente a los creyentes nuevos. Ahorita vamos a ver cuál es el peligro, qué es lo a lo que a Dios más le preocupa de esto. Vamos a seguir, versos 10, 11 dice, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, hablando del creyente maduro, sentado a la mesa en un lugar de ídolos,
la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Aquí está. Aquí está todo. Entonces, ¿qué sus papeles? Cuando el creyente maduro hace algo que le parece mal a un creyente inmaduro, causa que viole su conciencia. Entonces, esa persona, si ese creyente no le importa, no está caminando en amor. A mí nadie me va a evitar que yo coma mis chicharrones. A mí nadie me va a evitar que yo me tome lo que me tome, ¿verdad? Y si le afecta al otro, es culpa de él. No. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, no, ten cuidado que tu libertad, dice, no sea tropiezo para nadie, porque estamos hablando aquí de la vida eterna, hermanos. Estamos hablando aquí de cosas eternas, no cosas temporales que duran 5, 10, 20, 25 años. Estamos hablando de cosas eternas, ¿verdad? De las almas eternas. Entonces, ¿qué pasó aquí? El comer carne sacrificada a los ídolos les recordaba de la participación de los actos depravados en las fiestas. Entonces voy a dar un ejemplo, miren, un ejemplo moderno. Vamos a decir que a mí me gusta mucho ir a un restaurante a comer donde tocan cierto tipo de música, ¿verdad? A mí la música no me importa, es más, me molesta que esté tan alta, pero voy y compro unos tapones, me los pongo en los oídos y voy y me siento a comer muy a gusto porque la comida está muy rica. Pero vamos a decir que hay un hermano inmaduro o un creyente nuevo que va conmigo a comer un día y cuando escucha la música dice, hermano, ¿por qué estás aquí? ¿Qué no sabes que esa es la música que yo escuchaba antes en el mundo? Y esa es la música donde yo practicaba el pecado. Me incitaba a las drogas, me incitaba al alcoholismo, era muy borracho, me incitaba también a cometer inmoralidad sexual, andaba con muchas mujeres. Hermano, ¿por qué estás aquí? Y si yo le diría, hermano, no estés exagerando, ten, aquí tengo unos tapones extras, póntelos y vamos a comer, ¿verdad? Entonces, no estoy caminando en amor. ¿Sí entienden eso? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el hermano dice, no, pues sabes que este hermano es maduro, él sabe lo que está diciendo. Pero ¿qué sucede? La música, que no debemos escuchar música secular, los hermanos, empieza a trabajar, empieza a entrar en la mente. Ok, el hermano primero sintió pena, sintió condenación y sintió culpabilidad. Y ahí está, pero ¿por qué estoy oyendo eso? Esto es maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor se le empieza a pasar todo eso y empieza a llegar el diablo. Y empieza a decir, hey, ¿te acuerdas cuando te ibas atrás o venías y te tomabas esas bien heladas hasta que quedabas completamente borracho? ¿Te acuerdas cómo te salías atrás del restaurante cuando escuchabas a veces esta música y empezabas a tomar drogas? ¿Te acuerdas las mujeres hermosas con quien andabas en ese tiempo, verdad? Y el diablo comienza a trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque su conciencia fue violada. A mí no me hace nada. Yo estoy muy a gusto y hasta pidiendo otro molcajete porque está tan sabrosa la comida. Pero mi hermano no. Mi hermano no. ¿Sí entienden? Entonces, esto es solamente un ejemplo. Pueden ver miles de ejemplos donde no se ha pecado algo y a ti no te afecta por tu madurez, tu conocimiento en el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado de los que son débiles en el Evangelio. Entonces, ese es el punto. El peligro más grande aquí es que la inmadurez espiritual del creyente cause que se aparte del camino de Dios. De repente, ese hermano débil que no le hiciste caso, volvió a las drogas,
volvió al alcoholismo, volvió a la inmoralidad sexual, se regresó al mundo. ¿Por qué? Por tu falta de amor. Entonces, ¿cuál debió haber sido mi reacción? Estoy comiendo ahí con mis tapones y que me diga, hermano, ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo, pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Esa música, hermano, esa música es del diablo, esa música es la que yo escuchaba cuando hacía mis cosas, ¿verdad? Cuando vendía drogas. Y le digo, oh, hermano, discúlpame, no sabía eso. Mesera, venga, aquí le pago lo que pedí. O sea, ok, hermano, vámonos a otro restaurante. Yo conozco otro restaurante donde podemos sentarnos y no hay nada de música. Sí, hermano, gracias. Vamos para allá. Discúlpeme, pero yo no puedo ir a esas cosas. Sí, hermano, vámonos. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Entonces nos vamos a otro restaurante, tal vez donde sirvan comida igual a otra, pero no está esa influencia que viola la conciencia del hermano inmaduro. ¿Sí entiendes? Entonces, eso es caminar en amor. El amor es práctico. Tomas la acción necesaria para que tu hermano no tropiece. Entonces, ¿qué pasa? El hermano va a estar protegido. El hermano va a estar agradecido, te va a tener confianza. Sabes que esta es una persona a quien le importo. Pero si tomara la actitud de que no seas exagerado, dice, no, pues no le importo, ¿verdad? Son mentiras estas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pues con el tiempo, con el conocimiento, mezclado con el amor, con la enseñanza, las personas empiezan a adquirir madurez. ¿Verdad? Pero es como un niño pequeñito, cuando está chiquito, un niño no sabe las cosas. A veces, si mira cosas imágenes demasiado fuertes, los puede afectar por vida, porque están muy pequeños. Pero con el tiempo, cuando crece uno, cuando madura, entonces ya aprende a digerir bien las cosas, a procesarlas correctamente. Y es lo que pasa con un nuevo creyente. Con el tiempo, al madurar, al crecer el Señor, entonces comienza a procesar las cosas de una manera correcta, ¿verdad? Como uno. Eso es el punto, ese es el peligro. Eso es lo que Pablo decía, hermanos, que nuestra madurez, que nuestro conocimiento no cause que los nuevos tropiecen, hermanos de Corinto. Aparte de tantas cosas que les escribió Pablo, les digo, miren, así está la cosa con lo de la carne. Tengan cuidado que su conocimiento no cause que los nuevos dejen el camino del Señor. ¿Ok? ¿Se entienden? Porque si no, a lo mejor no iba a haber muchos lugares donde podían comer, porque eran sociedades paganas. Pero vamos a ver aún más importante. Vamos a seguir aquí en el capítulo 12. Dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra el Mesías, contra Cristo, pecáis. Ahí está. Entonces, algo que no es pecado, se puede volver pecado dependiendo de nuestra actitud. Escriban sus papeles. El creyente que deliberadamente comete actos que causan que un nuevo creyente tropiece, esto se vuelve pecado. El creyente que deliberadamente comete actos que causan que un nuevo creyente tropiece, esto se vuelve pecado. ¿Ok? ¿Y cuál es lo primero de todo? Que últimamente el pecado es contra Jesús mismo, que murió por esa persona. El pecado es de que causaste que un alma por la cual Jesús murió, pagó el precio, se aparte. Entonces, no seamos piedra de tropiezo. Siempre va a haber gente que se va a regresar al mundo, pero que no sea por causa de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener una madurez espiritual donde
estemos al tanto, preocupados por la gente. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué está pasando contigo? ¿Verdad? Animarlos en el Señor. Estar al cuidado de ellos. ¿Verdad? Porque las almas son preciosas para el Señor. Somos preciosos para el Señor. Y créanme que el diablo está buscando cualquier excusa para empezar a trabajar. Es más, no necesita que le ayudemos. Lo va a hacer, pero si le ayudamos, entonces le va a dar más entrada para que aflija al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ya no voy a ir a comer a ese restaurante donde toquen esa música, porque sé que hay hermanos en la fe nuevos que les afecta todo eso. Tal vez no me afecte a mí, pero sí te afecta a ti. O tal vez vas a llegar tú al punto donde ciertas cosas te afectan a ti y otros hermanos no. Entonces ellos tienen que ser suficientemente maduros para cuidarte a ti. Ok, vamos a ver el verso 13. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Sigan sus papeles. El creyente que camina en amor es sensible a las necesidades espirituales de los más débiles. El creyente que camina en amor es sensible a las necesidades espirituales de los más débiles. Entonces, ¿qué quiere decir? No debe de haber nada en este mundo, en esta vida, ningún objeto, ninguna riqueza, ninguna comida, vianda, que no estemos dispuestos a dejar por amor a otros. Si hay algo en nuestras vidas que no, ¿sabes qué? Pues esa no es culpa mía, es culpa del hermano por débil, y no estamos dispuestos a dejarlos por amor, algo anda mal. No estamos caminando en amor. Posiblemente eso se volvió un ídolo para nosotros, ¿verdad? Especialmente comida, si lo ofende a mi hermano, entonces no lo voy a hacer enfrente de él, o si siempre anda comiendo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que llenarnos del amor de Dios para poder amar a otros. Tenemos que cuidar de ellos y luego pues no nomás no hacerlo, ¿verdad? Sino enseñar a la gente, poco a poco. Irlos enseñando conforme a la capacidad de la persona, ¿verdad? A la, ¿cómo se diría? No sé si la palabra es correcta, a la velocidad que ellos aprendan, irles enseñando, ¿verdad? Para que vayan madurando en el Señor y tal vez un día ellos comprendan o lleguen a ese lugar donde no, pues ya no me hace, hermano, mira, yo antes esa música era problema para mí, pero ya no, yo sé quién soy en Jesús, yo sé que no es nada, gracias a Dios ya no me afecta. Pero tienen que llegar a ese punto. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de no andar causando que por nuestro testimonio, nuestros actos, la gente no ande tropezando, sino tomar el conocimiento que Dios nos da en su palabra, esa madurez, con amor y ayudar a edificar a la gente. Por eso intitulé este mensaje, el amor que edifica. El amor que construye, el amor que levanta. El amor que lleva a la madurez, ¿verdad? A la madurez espiritual. Entonces, nada de este mundo vale la pena que algún hermano se aparte de la fe y pierda su alma. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Entonces pidámosle a Dios, Señor, pues ayúdame a edificar a otros. Ayúdame a ser sensible a otros. Quizás mis palabras, mis acciones, quizás mis hábitos estén lastimando a otros y no me he dado cuenta. No me han dicho, muéstramelo tú, ¿verdad? Y todo por qué, hermanos, por amor a otros. Por amor a otros. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento?
y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Dijo Jesús. Por eso Pablo escribía esto, dice, tiene que importarnos cómo nuestras acciones afectan a otros, lo que hablamos, a veces los chistes, he tenido que arrepentirme tanto a veces de chistes que he permitido oír o que he contado. Eso también afecta a otros, a los más débiles. Hermano, pues, cuando estaba en el mundo, ¿qué es lo que hacíamos? ¿Verdad? Tener cuidado lo que hablamos, cómo decimos, porque eso puede causar que se viole la conciencia de otra persona y empieza a trabajar el diablo. A nosotros no, ¿verdad? Andamos muy contentos, pero tal vez esa persona no. Y es lo que dice el Señor, ten cuidado, que no se vuelva pecado tus acciones y que peques en contra de mí. Porque yo amo tanto a esa alma nueva como te amo a ti. Y yo no quiero que esa persona se pierda. Ayúdala, edifícala. Muéstrale el ejemplo de un cristiano maduro. Muéstrale la madurez que debes demostrar. Ese es el punto, ¿verdad? La regla, el amor. El amor a las almas, el amor a la gente. Decir, hermano, mira, ¿sabes qué? Pues a mí me encantan los camarones, pero si es algo que te causa tropiezo, pues no voy a comer, ni modo. Voy a ir a comprar la, ¿cómo se llama esa? ¿Cómo le llaman la artificial? Siempre se me llama. La jaiba esa, que es imitación. Ni modo, pues como jaiba de imitación, ¿verdad? Pero el punto es que hay que ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, ¿verdad? Y porque un día nos vamos a ir de aquí, vamos a estar en la gloria para siempre, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí en esta tierra vamos a luchar, vamos a batallar y tenemos que ayudarnos. Cuando estaba en la militar, en el ejército, me acuerdo que nos íbamos a marchar en montes muy, ¿cómo se dice?, inclinados. Y tenemos como 100 libras en la espalda y vamos caminando como podíamos, ¿verdad? Y a veces había hombres muy fuertes, grandotes, y le decían a los más débiles, hey, agárrate de atrás y yo te ayudo. Y se agarraban y los jalaban, ¿verdad? Entonces es lo mismo con nosotros los creyentes, los más fuertes, ¿verdad? Que ya tenemos un poco más de tiempo con el Señor, hemos madurado y tal vez ya nuestros muslos ya estén así de grandes espirituales y podemos subir como si nada los montes y los cerros. Y viene una persona débil detrás de nosotros, decirle, agárrate de mí y yo te ayudo. Esa es la actitud, ¿verdad? El amor. No decir, hey, ¿sabes qué? Suéltate, me estás causando que vaya más despacio. Y luego, ¿qué pasa? Se va rodando. No, dice, agárrate de mí. Vámonos juntos, vamos a subir esta cuesta juntos, ¿verdad? Vamos a llegar a otro lado, pero vamos a llegar juntos. Eso es el punto que lleguemos juntos. Ok, vamos a ver en conclusión. Me parece que no le quité esa parte. Bueno, la voy a leer toda, pero solamente parte está en su papel. Dice, debemos aprender a caminar en el amor de Dios. El amor de Dios nos insta a amar a nuestro prójimo y desear lo mejor para él. Combinando el conocimiento con el amor de Dios es un arma poderosa para edificar a los más débiles y así ayudarles a alcanzar la madurez espiritual. Siempre los creyentes, conocimiento, amor, conocimiento, amor, conocimiento, amor, conocimiento, amor. Bien versados en las escrituras, llenos de conocimiento, pero mezclados con el amor. No podemos fallar. Dice la palabra de Dios que estas tres cosas al último van a quedar, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Amor, fe y esperanza. Y de estos tres, el más grande es el amor. No podemos fallar, ¿verdad? Si caminamos en el amor de Dios, ante los ojos de Dios no podemos fallar. Que Dios nos ayude a caminar en el amor que edifica, ¿verdad? Y no en la carnalidad que destruye. No en las actitudes de este mundo que destruyen, sino en el amor de Dios que nos edifica. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra santa.
Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos enseña, nos instruye. Señor, te damos muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Te pido este día tu bendición, Señor, sobre todos nosotros, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestros trabajos, Señor, nuestras almas, cuerpos y espíritu, todo, Señor, lo que somos. Que tú lo bendigas, Señor, y bendice a cada uno de los oyentes. Bendícelos, Señor, en sus necesidades. Si están enfermos, sánalos. Si están sin trabajo, dales tu provisión, Señor. Si están tristes o deprimidos, que tú los levantes con tu Espíritu Santo, Señor. Y que tu amor, Señor, siempre habite en nosotros para que podamos ser siervos que unos tuyos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Lo pedimos todo. Amén. Aquí tenemos a Tomás. Ok, vamos a recibir la bendición. Tomasito. Baruch haba Bashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que tengas una semana gloriosa, una semana llena del amor del Señor. Que el Señor traiga a tus vidas personas que tú puedas ayudar a edificar. En el nombre del Sar Shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, lo pedimos todo. Amén. Shabbat Shalom. Muchas bendiciones a todos.